ni aprobamos ningún acto ilícito o de violencia, y de verdad deseamos que todas las personas que viven en zonas de conflicto pronto puedan vivir en paz. Su entrenamiento militar, marcado por la furia desenfrenada, transformaría las reglas del juego en el oscuro mundo de la hampa mexicana. Un pequeño grupo de soldados mexicanos, los más aguerridos y destacados, se embarcaron en un viaje a Texas para recibir un entrenamiento riguroso en el fuerte, donde está ubicada la mayor fortaleza militar de los Estados Unidos. Era un acuerdo militar secreto entre ambas naciones, pero fue puesto al descubierto por Wikileaks y el destacado periodista mexicano Ricardo Rafael. En el cable de Wikileaks se lee: Washington ha entrenado, en México y en territorio estadounidense, a 5,000 militares mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Especiales, en las que sirvieron miembros de los Zetas. La esperanza se depositaba en estos jóvenes, denominados los nuevos héroes de México. Eran soldados de élite en formación, con capacidades físicas extraordinarias, una mentalidad resiliente, disciplina e inteligencia. Después de meses de intenso entrenamiento, regresaron a México para servir con pulcritud y excelencia en diferentes estados de la República. Se presentó una nueva misión: infiltrarse como agentes en la policía judicial de varias ciudades, incluidas las de Tamaulipas. Con el sello élite corriendo por sus venas, estos soldados esperaban realizar tareas de inteligencia y espionaje. En el grupo de élite enviado a Tamaulipas destacaban dos hermanos, Óscar y Ciro Guerrero Silva, soldados con una conexión más allá de la sangre, compartiendo no solo sus lazos familiares, sino también su devoción por la vida militar. Sin embargo, en las tramas internas del narcotráfico, la lucha por el poder se desataba. Entrenados en México y perfeccionados por Estados Unidos, se convirtieron en más que gafes, trabajando como infiltrados en Tamaulipas y manteniendo contacto con la DEA y autoridades estadounidenses. Años antes, el estado de Tamaulipas estaba bajo el control de Juan García Ábrego, jefe de la mafia. Tras su caída, surgieron 4 líderes visibles en el cartel del Golfo, provocando un enfrentamiento interno por el control. En medio de esta lucha, Óscar de León, Hugo Baldomero, Salvador Gómez Herrera, alias Chava Gómez, y Osiel Cárdenas Guillén, que era el empleado de mayor confianza de Chava Gómez, todos querían el pastel completo, y esto provocó un ligero enfrentamiento interno por el control del cártel. En un primer momento, el liderazgo recayó en Óscar de León. No obstante, su dirección duró poco tiempo, debido a su aprehensión en mayo de 1997. Ahora quedaban 3 jugadores en escena: Hugo Baldomero, Chava Gómez y Osiel. Salvador Gómez inició una purga. En su currículum estaba escrito con sangre haberle quitado la vida al menos a 200 almas. Un día Chava Gómez intentó quebrarse a su antiguo amigo y socio Hugo Baldomero, y esto provocó que Hugo desistiera en su lucha, dejando el pastel para Gómez y Osiel, pero ese trono compartido no duraría mucho tiempo. Osiel Cárdenas pronto se enfadó de ser el mandadero de Gómez, porque eso era su subalterno de mayor confianza. Y fue a mediados del año 99 que Osiel, a traición, se quebró a Chava Gómez cuando lo citó para ir a comer. El encargado de ejecutar a Chava era Arturo Guzmán de Sena, el Z1, militar de élite que trabajaba en Tamaulipas como infiltrado en la judicial, pero que se vio seducido por el AMPA. Mientras Salvador Gómez sacaba del camino a Baldomero, Osiel sacó del camino para siempre a su antiguo patrón, compadre y amigo Chava Gómez. Así de cruel es la mafia, nadie sabe para quién trabaja. Como el miedo no anda en burro, Cárdenas Guillén intuyó que la gente de Chava Gómez le daría guerra, y lo buscarían para quebrárselo. Fue así que decidió protegerse y ordenó a Arturo Guzmán de Sena que creara el mejor equipo de escoltas y guardaespaldas para él y su familia. ¿En quién más podía pensar Arturo? ¿Quién haría mejor el trabajo? Sin duda, soldados de élite que trabajaban con él en Tamaulipas, que, además, eran sus amigos y compañeros de formación. Los nuevos héroes mexicanos fueron seducidos rápidamente por el dinero. Entre ellos los hermanos Guerrero Silva no eran más los héroes mexicanos, ahora eran una 14 de soldados de élite que le habían vendido sus lealtades al capo tamaulipeco. Pero Ciro Guerrero Silva, hermano de Óscar, había vendido sus lealtades a alguien más: a la Agencia de Control de Drogas.
Los gringos le habrían pedido que entregara a Osiel nueva vida en Estados Unidos, así como millones de dólares serían el pago. Sin embargo, los tentáculos poderosos de Osiel pronto le hicieron saber que uno de los suyos lo estaba traicionando. Se acercaba aquella Navidad de 1999. Osiel tomó la decisión de separar el grano bueno del grano malo, señalando con firmeza a Ciro, delator que había establecido vínculos con la DEA. Osiel ordenó su detención de inmediato. Su hermano Oscar, testigo atónito de la escena, no podía asimilar lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo podía ser posible que su propio hermano se aventurara tanto, arriesgando sus vidas al vender sus lealtades al gobierno estadounidense? La única sentencia posible era la muerte. Aunque Oscar intervino con todas sus fuerzas, sus súplicas no lograron éxito. Rogó por la vida de su hermano, pero Ciro parecía aceptar los cargos que se le imputaban. Oscar Guerrero Silva se vio atrapado en un cruel giro del destino, enfrentando lealtades divididas. La mayoría del grupo estaba en shock. Osiel Cárdenas dio un ultimátum: ¿están conmigo o en mi contra? Lo que siguió fue una danza letal, donde los dioses del inframundo gozaban por tanta destrucción que veían. Cuentan los medios de comunicación de aquellos tiempos que Ciro fue castigado de la peor manera por sus excompañeros. Martillos, cuchillos y armas fueron usadas para castigar al soplón. Hay actos que no se pueden describir, pero fue duramente cruel. Su hermano Oscar, con lágrimas en los ojos, presenciaba cómo se le iba la vida a su hermano. Del cuerpo de Ciro salieron solo palabras implorando piedad. ¿Qué sentiría en ese momento Oscar? Ver que su propia sangre es atacada, ver cómo se le va la vida a su hermano, ver cómo suplica piedad y a cambio recibe groserías e insultos. Para cerrar con broche de oro ese cruel castigo, Osiel Cárdenas le preguntó a Oscar: ¿estás conmigo o con tu hermano? Y su respuesta firme y sin dudarlo fue: con usted, señor. Entonces Osiel le dio a Oscar una 9 milímetros y le ordenó que acabara con su hermano. Oscar asintió y un tiro letal acabó con Ciro. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Hubieras utilizado esa arma para atacar a tu jefe y defender a tu propia sangre, o hubieras hecho lo que hizo Oscar? A partir de ese momento, Oscar se convierte en Z8, un líder militar criminal con una carga emocional abrumadora. Una profunda depresión se apoderaría de él, y en respuesta a él se sumerge en una espiral de violencia y crueldad. La tristeza lo lleva a cometer atrocidades, rompiendo con la imagen del héroe que una vez fue. Lo cierto es que Oscar Guerrero Silva ya no volvió a ser el mismo. Se le veía perdido, distraído, quizás su conciencia lo estaba traicionando. Se veía muy abatido, se descuidó mucho, subió de peso a raíz de sus descuidos, y sus subordinados lo empezaron a llamar Winnie Pooh. Esa maldita culpa lo hizo entrar en depresiones constantes, y también lo convirtieron en un cruel ser humano. El Z8 era terriblemente duro con los adversarios. Aquel joven y valiente gafe, que fue felicitado por el propio presidente de la República y el secretario de la Defensa Nacional cuando concluyó sus cursos, ya no era más que un despiadado ser humano. Estuvo recluido un par de veces, pero la corrupción que casi no hay en México hizo que saliera como Pedro por su casa del encierro. Z8 estuvo a cargo de la plaza de Reynosa durante algún tiempo. Su depresión hacía que en ratos descuidara el negocio, pero después volvía y ponía todo en orden. De ahí anduvo brincando de plaza en plaza. Se asentó en Monterrey, presuntamente su lugar de origen. Durante meses, los ansiolíticos y antidepresivos fueron sus compañeros. Así sobrevivió durante un par de años. En 2003, la mafia del Golfo enfrentaba un duro revés. Su líder máximo, Osiel Cárdenas Guillén, el loco, el mata amigos, había sido capturado. Unos férreos pistoleros intentaron rescatarlo, pero no pudieron cumplir su objetivo. En la cárcel, a Osiel le informan que estaba en proceso de extradición. Así que hizo hasta lo imposible por salir del bote. Sabía que si lo llevaban al gabacho, ese sería su fin. Fue así que los Zetas, secuaces por excelencia de Cárdenas Guillén, se pusieron a la orden de Carlos Rosales, el tísico, hombre de confianza de Osiel, y planearon rescatar a Cárdenas Guillén de la cárcel de Puente Grande. Entre los nombres y hombres que estaban dispuestos a dar la vida por salvar a Osiel, estaba Oscar Guerrero Silva, el Z8, aquel soldado de élite que tuvo que quebrarse a su hermano para demostrar su lealtad a Guillén.
El Z-8 fue el que, con su experiencia élite militar, organizó todos los detalles del rescate. El plan era simple. Primero, tomar por asalto un penal pequeño, analizar los resultados, los tiempos estimados del rescate, los hombres necesarios, para después irse por el penal más grande donde estaba su jefe. Fue así que decidieron que su lugar de prueba sería el penal de Apatzingán en Michoacán. Oscar era chingón, dirigió a 300 de los mejores hombres, y el primer lunes de enero de 2004 tomaron por asalto el penal. El asalto a la cárcel salió conforme a lo planeado. Rescataron a compañeros, se llevaron a un par de enemigos. El Winnie Pooh se la había rifado en ese operativo. Su inteligencia militar se veía hasta por los poros. Pero no todo era felicidad en él. La culpa y la tristeza lo embargaban. En su cabeza ya retorcida estaban las dudas. Se preguntaba, ¿cómo era posible que sea el responsable de coordinar el rescate de mi jefe? Aquel jefe que hizo que ejecutara a mi propio hermano. Fueron semanas de dura lucha mental en las que estuvo Oscar Guerrero. Sin embargo, a un mes de irrumpir en el penal de Apatzingán, los ansiolíticos y antidepresivos no pudieron cumplir con la encomienda. Y fue más cabrona la culpa y el remordimiento. Después del deceso de su hermano, Oscar no quedó bien. 4 semanas después del asalto de Apatzingán, en febrero de 2004, las malditas culpas hicieron que el Z-8 le pusiera fin a su vida. Una 9 milímetros, la misma que él utilizó para acabar con su hermano, ahora la utilizaba para él mismo. Suscríbete y activa la campanita en YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales.